Y vamos a las Escrituras, a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 y vamos a terminar, ¿verdad?, con esta parte del día de hoy, acerca de algo que mirábamos, ¿verdad?, algo muy interesante que mirábamos la semana pasada o la semana anterior, en este Shabbat pasado. Y permítame dar un pequeño resumen para los que no estuvieron y de aquí empezamos nuevamente. Veíamos primeramente que una de las cosas o de las ordenanzas, ¿verdad?, que muchas cosas el pueblo judío tenía o tiene hoy en día, eran cosas agregadas, ¿verdad?, o eran mandamientos agregados a la misma Torah, eran ordenanzas conocidas como la Torah oral o tradiciones, y se le agregaban esas mismas leyes a lo que se le llamaban las ordenanzas, eran agregadas a las ordenanzas o a los mandamientos, eran agregadas a estas ordenanzas. Durante el año 30 al año 60, antes de Yeshua, recordábamos primeramente que había dos escuelas muy en particular, y esas dos escuelas eran era lo que dominaba, mejor dicho, el pensamiento judío de aquel entonces, y esas dos escuelas eran conocidas como la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y es muy importante que podamos entenderlo porque era prácticamente estas dos escuelas era lo que dominaba el pensamiento judío de aquel entonces, antes de los tiempos de Yeshua. Y la escuela de Hillel, Pablo primeramente, eso es muy importante porque Pablo primeramente era precisamente el apóstol Pablo, que era conocido como Saulo de Tarso, que fue un hombre que persiguió, hablábamos, ¿verdad?, que al pueblo gentil, que prácticamente era el pueblo judío de aquel entonces, los que estaban creyendo y convirtiéndose. Precisamente este hombre Pablo era discípulo, o mejor dicho, era nieto, ¿verdad?, de este hombre Hillel, de los cuales dominaron el pensamiento judío de aquel entonces. Y la escuela de Hillel y de Shammai básicamente se nutría toda la enseñanza del pueblo judío de esta época, otorgando a estos rabinos, a Hillel y Shammai, otorgaban mayor énfasis a la Torah oral, tal como hoy en día todo el pueblo o el pueblo judío, a mayor énfasis a la Torah oral o tradiciones de los padres, que el apóstol Pablo hablaba referente a ellos, las tradiciones de los padres, o de la Torah o de la ordenanza por Yahweh. Esto fue la razón por la cual Yeshua, cuando viene, o en los tiempos de Yeshua, si tú y yo podemos ver en Mateo capítulo 15, hace una fuerte declaración reprendiendo, ¿verdad?, a los fariseos, y les advirtió de esta manera. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo con sus labios me honra, pero sus corazones están muy lejos de mí. Dice: pues en vano me reverencian, enseñando, fíjate qué es lo que enseñaban, enseñando como doctrina, o eso es lo que ellos enseñaban como doctrina, mandamientos de hombre. No era precisamente la Torah de Yahweh, porque hasta ese día ellos, el pueblo judío, tienen más reverencia por lo que es conocida como la Torah, por la Torah oral, que los mandamientos o la Torah de Yahweh. Es por eso que Yeshua, cuando viene a este fuerte, ¿verdad?, esta advertencia a este pueblo o a estos fariseos, dice, porque Yeshua dijo: este pueblo que era muy dado a todo esto, dice, porque el judaísmo era la Torah primeramente de Moisés junto con la Torah oral. Eran las dos Torahs juntas, por decirlo de esta manera. Abarcaba la Torah oral y la Torah de Moisés. De las tradiciones, y estos rabinos, Hillel y Shammai, se basaban en esto, que era todo el judaísmo, y de hecho el judaísmo actual se basa dependiendo en ello, dependiendo de la Torah oral, y honran, dice, me honran, dice, pero sus corazones están muy lejos de mí, enseñando como mandamientos, enseñanzas o mandamientos de hombre. Ahora, cuando Pablo habla acerca de la ley o de la Torah de nuestros padres, se refiere precisamente a la Torah oral, y no a la Torah de nuestro Padre, de nuestro Mesías. Vamos a Hechos capítulo 22, y eso es para que podamos entender que era la escuela que dominaba de aquel entonces, o de aquellos días, la escuela de Hillel, que precisamente de ellos dos, ¿verdad?, estaba conformado lo que era conocido como el Sanedrín, que era como la Corte Suprema de aquel entonces, que juzgaba los asuntos de diferentes cosas. Hechos capítulo 22,
capítulo 3, versículo 3, perdón. Hechos 2, capítulo 22. Dice, yo soy varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, dice, pero educado en la ciudad de los pies de ¿quién? Fíjate, de Gamaliel, y plenamente instruido en la ley de nuestros padres. Fíjate lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que él había sido instruido en esta ley que influenciaba, porque Gamaliel era nieto de Gilel. Eso es algo muy importante que tú y yo podemos notar en ello. Pablo habla acerca de la Torá de nuestros padres y se refiere precisamente a la Torá oral y no a la ley de Moisés. Y esto es vital para nosotros, precisamente en la restauración, porque Gamaliel fue primeramente nieto de Gilel, y Pablo dice, en otras palabras, yo fui enseñado bajo Gamaliel y estrictamente y plenamente instruido en la Torá o en la ley de nuestros padres, siendo celoso primeramente de Elohim, como todos ustedes. Gamaliel nieto, recordemos que era nieto de Gilel, y este Gamaliel ocupaba precisamente la presidencia del Sanedrín. Durante los tiempos de Yeshua, esta no quiero decir doctrina, esta enseñanza predominó entre los años 50 y en los años 60. Después, en los tiempos de Yeshua, esto era algo que se venía siguiendo durante los tiempos de Yeshua. Hacían más énfasis a lo que era conocido como la Torah oral, lo que era conocido como la Torah oral, lo que dentro de ello conocemos como el Mishnah, el Kabbalah y diferentes cosas, todo lo que el pueblo tenía hasta hoy en día. Y este Gamaliel ocupó primeramente la presidencia del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un grupo, vuelvo a repetir, de eruditos judíos con un rango muy alto, que estaban o manejaban la doctrina, estableciendo lo que era doctrina, lo que no era doctrina, lo que aprobaba, lo que no se aprobaba, lo que se podía establecer, y tenían juicio muy duros y muy legalistas. Y Pablo dice precisamente, yo estuve bajo de todos ellos. Fíjate de qué doctrina o de qué enseñanza Pablo venía. Y estos hombres, Gilel y Shammai y Gamaliel, y todos estos fueron influencia sobre precisamente de este hombre de Pablo. Gamaliel, este hombre del cual Pablo habla, ocupaba la presidencia del Sanedrín después de la muerte de Shammai. Una de las cosas, vuelvo a repetir, primeramente fue Gilel quien ocupó la escuela del Sanedrín. Después de este hombre Gilel le seguía o estaba en segundo en su mando este hombre Shammai. Después de la muerte de Shammai, quien gobernó o quien ocupó el puesto del Sanedrín, durante los tiempos cuando Gilel muere, y después se establece que estaba el segundo a mando, que era este Shammai, este judío, después de cuando él se queda a cargo del Sanedrín, no hubo un segundo después de él. Ocupó, por decir, la mayoría o la mayor parte de todo el grupo del Sanedrín, puesto que no había nadie, podríamos decir, debajo de él, y tenía cosas muy legalistas. Era muy duro y muy estricto, mientras Gilel era un hombre más flexible para las demás cosas o para muchas cosas. Este hombre Shammai era un hombre duro, con una enseñanza muy estricta y muy rígida, muy legalista. Y después, cuando este hombre queda, Shammai ocupa la mayor parte de todo ello, y toda la escuela básicamente es influenciada precisamente por la enseñanza que este hombre tenía de Shammai. Y aún después de cuando Shammai muere, que después queda Gamaliel al frente del Sanedrín, que era del cual Pablo era discípulo de él, a pesar de ello, de que este hombre Gamaliel, siendo nieto de Gilel, cuando él empieza a ocupar el puesto del Sanedrín, una de las cosas que sigue predominando, a pesar de que está al frente, era la enseñanza o el pensamiento de este hombre que había dejado tanta influencia. ¿Cuántos vamos entendiendo un poco? Después, para no hacerte la historia muy larga, después de que este hombre, después del año 70, cuando fue por medio del general Tito ¿cómo se llama? La destrucción del templo, vuelven a establecer la enseñanza, inclinándose ahora más por la enseñanza de Gilel. Pero después de ello, te estoy hablando que ya habían pasado muchos años, por lo cual este grupo o este Sanedrín había quedado bajo esta enseñanza o este pensamiento muy legalista. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok, vamos siguiendo. Shammai, durante el año 30 al año 60,
antes de Yeshua, antes de Pablo y Shammai, era conocido por su posición estricta, mientras Hillel adoptaba posiciones más flexibles en cuanto a la doctrina. Pero una de las notables enseñanzas de la escuela de Shammai, bajo la cual estudiaba Pablo, y era precisamente la separación absoluta. Cuando él estuvo a cargo de ese puesto, él estableció, o pasó, mejor dicho, 18, ¿cómo podríamos decir? Estableció 18 normas o 18 mandamientos precisamente que hablaban de una separación absoluta del pueblo gentil y del pueblo judío. Una de las cosas fueron 18 cosas. ¿Sí me escucho? Sí, ok. Fueron 18 cosas que él pasó estrictamente, bajo la cual este grupo gobernaba o se regía, que era precisamente una separación absoluta del pueblo de Israel, del pueblo judío y del pueblo gentil. En otras palabras, judíos y gentiles no podían mezclarse. Y esto es algo que si tú y yo vemos dentro de las enseñanzas o por medio de la Torá, ellos decían, ¿verdad?, que tenía que haber una separación absoluta, mientras que si tú recuerdas la Torá nos enseña, si no me recuerdo el Números capítulo 15, lo puedes anotar y leer luego, Números capítulo 15 nos habla que no hay una excepción primeramente. Dice, al contrario, dice la palabra que cualquiera que se quiera allegar a Yahweh, no importa si es extranjero, pero sería una misma ley tanto para el extranjero como el nativo, que lo único que tenían que hacer era tener que guardar los mandamientos de nuestro Padre y precisamente en ello. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, y la palabra nos enseña en el Antiguo Testamento, que cualquiera que quisiera adherirse a Yahweh para seguirle, para honrarle, para amarle, para buscarle, una sería la misma ley del nativo, que era precisamente del israelita, y del que no era israelita. ¿Cuál era esa ley? Los mandamientos y la Torah de nuestro Padre. Mientras este hombre, Shammai, dijo, no es de esta manera. Tiene que haber una separación absoluta de lo que es el pueblo gentil y del pueblo judío. Tanto era de esta manera, o de las normas que él pasó, que no se le permitía al judío compartir, podríamos decir, la casa o un lugar con un gentil, y mucho menos comprarle comida al gentil. Un judío no podía comprarle la comida a un gentil. Era tanto la separación que se había establecido en aquel entonces, y por eso es cuando Yeshua viene, ya se presencia y él habla precisamente estas palabras de Mateo, y dice, porque ustedes enseñan o se apegan más a la doctrina de los hombres, o enseñan mandamientos de hombre. ¿Qué es lo que el pueblo judío debería de haber estado enseñando? La Torá. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Vamos a seguir Hechos capítulo 22. Y precisamente Pablo era discípulo, quedamos nuevamente, de este hombre Hillel, que gobernaba precisamente la escuela de Shammai. Hechos capítulo 22. Pablo en este entonces, como de los fariseos de la época y como Gamaliel, enseñaba y era más celoso precisamente de la Torá oral. Y Pablo era celoso de la Torá oral precisamente igual como todos ellos, porque era discípulo de Hillel, de Shammai, que era la misma escuela, y de Gamaliel. Una de las cosas, vamos a brincar un poco, Pablo no tenía entonces por qué defender precisamente, puesto que esto era la enseñanza o por lo cual el pueblo judío se regía o se movía en aquel entonces. Pablo no tenía por qué defender las fiestas, el Shabbat, o argumentar sobre el domingo. No existía eso. Recordemos que esto, lo que era precisamente los mandamientos y todo, no había tanto discusión porque era un pueblo que tenía que seguirlos. No había discusión si el día de reposo era el día sábado o el día domingo, puesto que eso no existía en los tiempos del apóstol Pablo ni en los tiempos de Yeshua. Eso fue algo más bien que fue establecido 300 años más adelante por medio de un hombre, Constantino.
¿Cuántos recordamos lo que Constantino hizo en el concilio de Nicea y de todo ello en el año 325? Una de las cosas que promulgó, que el día que tenía que guardarse como el día santo y apartado tenía que ser el día domingo y no el día sábado como se acostumbraba y se hacía durante todo el pueblo judío, como el pueblo judío lo hacía. Porque él era precisamente, el edicto que levantó era precisamente para ser como él era adorador del Dios Sol. Él estableció ese día. En otras palabras dijo, este mismo día nos vamos a reunir y congregar todos, tanto toda la iglesia. Yo no sé si tú te preguntas, ¿por qué todos, no importa cualquier denominación, todos se reúnen el día domingo? Eso es algo que yo me preguntaba. Yo siempre me hacía la pregunta, ¿y cómo nació? ¿Se pusieron todos de acuerdo? ¿Cómo funcionó? Bueno, ya después con el tiempo vine a entender que fue por medio del concilio de Nicea. Por eso es que todos se congregan y el día que se establece como el día santo y apartado fue precisamente el día domingo. Y una de las cosas en los edictos que se había levantado en aquel entonces se había dicho el día que se tiene que consagrar y se tienen que reposar de todas las obras, que no se trabaja, no se hace ninguna labor, es el día domingo. Por eso en la cultura, dentro del calendario gregoriano, que fue precisamente por Gregorio, y todo ello, si tú te fijas, una de las cosas que podemos ver es que el día en el que no se trabaja y que no se hace ninguna labor es el día ¿qué? Domingo. ¿Cuántos trabajan en domingo? Algunos, yo sé. Pero el día que generalmente no se trabaja o ninguna institución no trabaja, ¿cuál es? Es precisamente el domingo. El día sábado todavía lo trabajas, pero el día domingo es ¿para qué? Para descansar. Es precisamente por ello de todos los concilios que se establecieron. Y Yeshua, él defendía, y precisamente primeramente Pablo, antes de conocer a Yeshua, él defendía y era discípulo de estos hombres. Y cargaba mucho celo por medio de por la Torá de los padres, que como era costumbre de todos los judíos, quienes eran los que primordialmente estaban viendo a Yeshua, o estaban viniendo a Yeshua, los judíos. Eran los que precisamente los que lo oían cuando los gentiles y muchos judíos fueron convertidos a Yeshua. De hecho, Pablo nos muestra o nos da hechos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo iba a las sinagogas y muchos de los que oían su mensaje del apóstol Pablo se convertían. Vamos a Hechos capítulo 22 y vamos a nuevamente Hechos capítulo 22 versículo 3. Dice: yo soy varón judío nacido de Tarso de Cilicia, dice, pero educado en la ciudad de los pies de Gamaliel y plenamente instruido en la ley, ¿de qué dice? De nuestros padres. ¿Cuánto nos recordamos que Pablo fue un hombre de los que participó de la muerte de Esteban? ¿Quién era Esteban? Era un hombre de los apóstoles y precisamente Pablo consentía o estuvo cuando consentía en la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque precisamente este hombre Pablo era uno de los que ocupaba el puesto ¿de dónde? Del Sanedrín, de este grupo de judíos, podríamos decir religiosos, que eran muy apegados ¿a qué? A la ley o a la Torá de los padres, no muy apegados a la ley o a la Torá de Yahweh, eran muy apegados a la Torá, lo que tú y yo conocemos como la Torá oral. Vamos a Hechos capítulo 8, Hechos 8. Fíjate, algo muy interesante que tú y yo podemos sacar de esto. Pablo solamente persiguió a los judíos y no a los gentiles. Como pensamos o creímos precisamente cuando tú y yo estuvimos dentro o de muchas de las cosas que tú y yo aprendimos durante nuestro transcurso, nuestro peregrinaje, durante la doctrina o dentro del cristianismo, tú y yo pensábamos y creíamos, o tal vez así se nos enseñó, que el apóstol Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia gentil. ¿Cuántos pensábamos de eso? ¿O cuántos aprendimos esto? Que el apóstol Pablo fue un hombre que fue un hombre que persiguió a la iglesia y que fue un hombre que persiguió al pueblo gentil. Vamos a ver unas cosas muy importantes que ya miramos la semana pasada. Vamos a Hechos capítulo 1. Precisamente no era, una de las cosas que tú y yo podemos aprender es que el apóstol Pablo no perseguía a los gentiles, perseguía a los judíos que estaban siendo convertidos al Mesías. Cuando es la palabra o cuando esta palabra aparece, iglesia, que vamos a estar viendo ahorita más adelante, la palabra iglesia viene de la palabra hebrea kahal o kehilá.
no era como tú y yo vemos la iglesia primeramente de Jesucristo, lleno precisamente de puros gentiles, como tú y yo pensábamos, o de los pensamientos que tenías. No era llena de los gentiles. La iglesia era precisamente nada menos que los judíos. En los tiempos de Pablo, la iglesia que era conformada era precisamente de puros judíos, todos los que habían creído en el Mesías y que estaban depositando su fe y su confianza en el Mesías. Porque antes de la venida del apóstol Pablo, o antes de la conversión de Pablo, cuando Yeshua se le aparece y después le viene ceguera y después los ojos le son abiertos nuevamente, dice que recibió el llamado para predicar ¿a quién? A los gentiles. Antes de los tiempos del apóstol Pablo no había nadie. Fue Yeshua quien vino a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero después de que Yeshua asciende a la diestra del Padre, en los tiempos del apóstol Pablo no había una persona que entregara un mensaje al pueblo gentil, sino fue en este tiempo cuando muchos de ellos empezaron a creer o a depositar su confianza en el Mesías. Primeramente, ¿quiénes fueron? Los judíos. Después de ello vino, recordemos que después del llamado del apóstol Pablo, después dice la palabra que el apóstol Pablo fue llamado a entregar el evangelio ¿a quién? A los gentiles. ¿Vamos bien hasta ahí? Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía y participaba en su muerte. ¿De la muerte de quién? De Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Quién representaba a la iglesia en aquel entonces? ¿Por qué representaban la iglesia? No había mensaje primeramente para el pueblo gentil, sino ¿quiénes eran los únicos que se congregaban en las sinagogas? Los judíos. ¿Por qué eran los únicos que se congregaban en las sinagogas y no el pueblo judío? Porque si tú y yo recordamos y miramos cómo fue el transcurso o la enseñanza o el pensamiento que gobernaba el pueblo judío en aquel entonces, cuando Shammai se quedó al frente de este puesto del Sanedrín, ¿cuál fue una de las cosas que él promulgó? O de los 18 edictos que él promulgó. Esos 18 edictos fueron precisamente para que hubiera una separación total del pueblo judío y del pueblo gentil. Por lo tanto, podemos entender que en los tiempos cuando hubo esta gran persecución a la iglesia y que el apóstol Pablo los perseguía o que Pablo los perseguía, no eran gentiles. ¿Por qué no eran gentiles? Porque no se les permitía estar dentro de ¿dónde? De las sinagogas. ¿Cuántos vamos entendiendo bien hasta ahí? Había una separación, no se les permitía, dice. Y Saulo consentía y participaba en su muerte, y hubo una gran persecución en contra de la iglesia que pertenecían, dice, en Jerusalén, y todos fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Vamos siguiendo. Pablo estaba entonces de acuerdo con la muerte, o consentía en la muerte de Esteban, y era un hombre celoso precisamente de este Sanedrín. Era un solo creyente, eran solo creyentes judíos en Yeshua, ya que la predicación a los gentiles solo comenzó hasta la conversión del apóstol Pablo y no antes. De hecho, nadie predicaba a los gentiles, vino Yeshua y después de eso nadie predicaba hasta después de la conversión del apóstol Pablo. Hechos capítulo 26, ¿sí vamos bien hasta ahí? Hechos capítulo 26, Hechos 26 versículo 10, dice, y también hice esto en Jerusalén, y debido a que recibía autoridad de los principales sacerdotes, ¿de dónde? ¿De dónde recibió la autoridad de los principales sacerdotes? ¿Quiénes conformaban el Sanedrín? Eran precisamente sacerdotes y era conocida como la élite más grande, ¿verdad? Este grupo del Sanedrín, que era precisamente, si no me equivoco, era conformado por 71 personas, o 70 personas los que conformaban este Sanedrín. ¿Vamos bien hasta ahí? Hechos capítulo 26, versículo 10, dice, y también hice esto en Jerusalén, y debido a que recibía autoridad de los principales sacerdotes del Sanedrín, eché en prisión a muchos, ¿quiénes? Santos, y cuando daba muerte a alguno de ellos, yo tomaba parte con los que los condenaban, y los torturaba ¿en dónde?
en todas las sinagogas, forzándolos a blasfemar el nombre de Yeshua, y salía contra ellos persiguiéndolos en gran ira y aún hasta otras ciudades. Primeramente dice que a quién perseguía o a quiénes torturaba. A los santos. Esta palabra santos no era dado o nunca fue dado a ningún gentil. La palabra santo era aquellas personas que precisamente eran o conformaban o eran parte de este pueblo de Israel o de los judíos. ¿Dónde estaban los judíos? ¿Dónde permanecían los judíos? En las sinagogas. ¿Y dónde dice el apóstol Pablo? ¿Dónde dice Pablo que los torturaba? En las sinagogas. Por lo tanto, no eran gentiles. Eran judíos que estaban depositando su confianza ¿en quién? En el Mesías, y en la cual el apóstol Pablo, mejor dicho, ¿qué era? Era un hombre que los perseguía y los torturaba, y muchos oían, dice, y los perseguía hasta otras ciudades. ¿Cuánto vamos bien hasta ahí? Vamos a Gálatas capítulo 1. Primeramente vemos entonces en el capítulo 11 de Hechos. Primeramente, una de las cosas que hizo, en el versículo 11, lo que leíamos anteriormente, encontró o era en contra de los judíos. Se encontraban los judíos en las sinagogas habiendo primeramente creído en Yeshua. Y esto es una tremenda prueba de que el apóstol Pablo persiguió, o a los que persiguió eran los judíos, y no como tradicionalmente nos enseñaron o pensábamos que era precisamente la iglesia gentil. La palabra santo solo se usaba para designar al pueblo de Israel y no a los gentiles. Y el castigo se daba precisamente de hecho en las sinagogas, donde de hecho ningún gentil podía permanecer o debía estar. No debía haber gentiles dentro de las sinagogas. Y donde dice la palabra que Pablo los sacaba de las sinagogas, y ahí eran los judíos y no los gentiles donde se encontraba. Dice la palabra que los sacaba de la sinagoga y los perseguía. Cuando Pablo en sus cartas, y déjame hago este paréntesis, cuando Pablo en sus cartas se refería a los judíos, hablaba de los judíos tradicionales o de los que habían creído en el Mesías. Para Pablo no había ninguna distinción, ya que nunca ni él mismo pensó salirse del judaísmo, y ni enseñó que los judíos mesiánicos, los que depositaban su fe y su confianza en el Mesías, los que creían en Yeshua, tenían que dejar de serlo. Esto es muy importante. Gálatas capítulo 1, nunca es algo que el apóstol Pablo enseñó, que alguien debía salirse del judaísmo y de mucho menos convertirse a ello, porque ni él mismo pensó el abandonarlo, ni aquella persona que depositaba en su confianza en el Mesías tenía que hacerlo, porque esta es una de las grandes controversias que a veces se habla hasta el día de hoy, y esto hablo respecto a lo que es respecto a la circuncisión, que se dice que si me convierto, ¿qué es una de las cosas que tengo que hacer si me convierto al Mesías? Tengo que ser circuncidado, o para poder tener una salvación depende de una circuncisión. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 12. Vamos ahí, Gálatas capítulo 1, versículo 12. Dice, vamos a leer el versículo 11, Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice: porque les doy a conocer, hermanos míos, que el evangelio, dice, que yo proclamado, no surgió ¿de dónde? De los hombres. ¿No surgió de dónde? De los hombres. ¿Referente a quién estaba hablando? Al grupo del Sanedrín o respecto a este grupo donde él pertenecía. Esto no salió por medio del grupo en el que él pertenecía, dice, porque ciertamente no lo recibí ni me fue enseñado de parte del hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? Del Mesías. Precisamente, una de las cosas que el apóstol Pablo está haciendo referencia es de dejar atrás la enseñanza o los mandamientos de los hombres, y tal como lo enseñó Yeshua, y empezó a enseñar solo los mandamientos de Yahweh. No empezó a enseñar los mandamientos de hombre, habló de enseñar o de dejar atrás la enseñanza ¿de quién? De los hombres. Esto explica o nos puede dar a entender por qué a veces hay un poco de controversia respecto a lo que el apóstol Pablo habla en Romanos, en Gálatas, que dice que ya no estamos más bajo la ley, y en otras partes el mismo apóstol Pablo en sus cartas dice que
Dice al contrario, que decimos que la ley es mala, dice ni Elohim lo permita, porque la ley es santa y buena. ¿Cuántos hemos leído que a veces hay una contradicción? A veces dice que estamos libres de la ley y que ya no tenemos que estar más bajo la ley porque el Mesías o el Cristo nos redimió de la ley. Y en otras partes dice que si la ley es buena y que la ley es pura, que si no fuera por la ley pues no conocería lo que él es pecado. Y ahí es donde entra tanta confusión a veces dentro del pueblo, que se dice ya no estamos más bajo mandamientos, sino que ahora la gracia del Cristo nos redimió y ahora vivimos por la ley. De ninguna manera. ¿De qué ley el apóstol Pablo se estaba refiriendo? De la ley de los hombres, no de la Torah de Yahweh. ¿Vamos bien hasta ahí? Gálatas capítulo 1, dice, porque ciertamente no recibí ni me fue enseñado de parte de alguno, dice, sino que fue por revelación del Mesías. Fue precisamente por revelación. ¿Cómo pudiera rechazar algo y a la vez decir que es bueno y santo y puro? Hay una incongruencia en lo que el apóstol Pablo estaría hablando respecto a la Torah de Moisés. De lo que él estaba hablando era de la Torah oral, del Talmud, del Mishnah, de la Midrash y todo lo que los judíos agregaron como ordenanza a los mandamientos de Yahweh. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2, 11, dice la palabra, dice, porque delante de Elohim no hay excepción de ¿qué? De personas, que era una de las leyes o de los 18 cosas que este hombre Shammai había aprobado, que era una de las cosas que había dicho, que tenía que haber una separación de los gentiles y del pueblo judío. Eso me habla de ¿qué? De una excepción, no habla de una igualdad. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Yeshua dijo, ¿verdad?, que no hay excepción de personas. El Padre no estableció que había una excepción de personas, sino que cualquiera que quisiera seguirse a Yahweh para honrarle, para poderle seguir, una sería la ley, que tenían que guardarse los mandamientos o la Torah de nuestro Padre. Y ya lo que se estaba haciendo aquí, ¿qué estaba haciendo? Ya estaba haciendo una distinción por medio de todo lo que se había establecido en este grupo del Sanedrín, por medio de estos pensamientos que Shammai había establecido, que tenía que haber una separación total de los judíos y de los gentiles. Vamos a retornar en Romanos capítulo 2, versículo 11. Dice, porque delante de Elohim no hay excepción de personas respecto a lo que era el judío y el gentil, porque los que han pecado sin la ley, también sin la ley perecerán. Y los que han pecado con la ley o con la Torah serán juzgados por la Torah o por la ley o por la Torah. Dice, porque no son los oidores de la ley los que son justos o los que son justificados delante de Elohim, sino los que solo lo ponen por obra o ponen por obra la ley son justificados. ¿Cuántos vamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no son los oidores, sino los que van a ser justificados son los que ponen por obra ¿qué? La ley o la Torah de quién? De Yahweh, no la de los hombres, porque dice la palabra, el apóstol Pablo dijo, porque aquello que yo recibí no lo recibí de los hombres, sino por medio del Mesías que me fue revelado. ¿Cuánto estamos entendiendo ahí? Fue la ordenanza que se le dio al apóstol Pablo. Pablo insistió siempre en sus cartas que los gentiles no tenían que hacerse judíos. Y esto es algo muy importante que pudiéramos entender nosotros. Se nos va aclarando un poco ahí los pasajes ya respecto a esto. Porque una de las cosas que el apóstol Pablo hizo nunca fue decir que que el gentil tenía que hacerse judío. Nunca lo habló de esta manera. Pablo hizo mucho énfasis que los gentiles no judíos, al venir a Yeshua, el Mesías judío, y ser incorporado al pueblo de Israel, no tenían que hacerse judíos o judaizantes. Y esto es el mismo error, pero al contrario. Es muy extendido hasta hoy en día, que un judío que conoce a Yeshua debe volverse judío, y no es de esta manera. Pablo hizo mucha énfasis respecto a ello, que aquella persona que venía
a los pies del Mesías, hablando de un gentil, no tenía que hacerse judío. ¿Cuántos entendemos esto? Por eso, ¿verdad? Si alguien te dice, es que tenemos que ser, no, de ninguna manera. No judaizamos. ¿Cuántos vamos entendiendo hasta ahí? Porque era una de las muchas controversias que a veces se hablaba. Hechos capítulo 21. Vamos a leer Hechos 21, versículo 20. Fíjate lo que dice Hechos 21, versículo 20. Dice: y cuando ellos lo escucharon, dieron gloria a Elohim y le dijeron, hermano nuestro. Dice, ¿tú ves cómo en Judea existen miles de creyentes? Dice, y que todos ellos tienen el celo ¿de qué? De la ley. Fíjate que no dice ahora que se convirtieron, ya no son celosos. Dice que tienen el celo de la ley de la Torá de Moisés, que se convirtieron, y estos hombres la reportan que son convertidos y siguen siendo y son y serán siendo un grupo ¿de qué? De hombres judíos. Lo siguen siendo, dice que son y que se irán, y que de la misma manera seguirán siendo. No fueron o que ya no son de Gilel, de Shammai, de Gamaliel. Ahora hace énfasis que todos son celosos de la Torá. Y fíjate cómo esto está cambiando. Ya está cambiando los pasajes. Fíjate, vuelvo a repetir. Dice, y cuando ellos lo escucharon, dieron gloria a Dios y dijeron, hermano mío, dice, tú ves cómo en Judea existen miles de creyentes. ¿Quiénes se encontraban en Judea? Los judíos. Y dice, y ves cómo hay muchos que dice creyentes. Y esto es algo muy importante porque a veces decimos, y esto es muy importante porque a veces se habla y se dice que los judíos nunca le aceptaron. De ninguna manera. Si yo miro dentro de las cartas del apóstol Pablo, ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a creer en el evangelio? Los judíos. Y muchos de ellos fueron ¿qué? Perseguidos y fueron encarcelados, si tú quieres decirlo de esa manera, y que se les obligó a blasfemar el nombre del Mesías. Dice que les hacía blasfemar el nombre del Mesías, aquellos que estaban creyendo. Hechos capítulo 15, y este es un punto muy concerniente a la restauración. La circuncisión en el pensamiento es un pensamiento de que el gentil que conoció a Yeshua o al Mesías, esto es otro tema que tiene que verse respecto a la Torá, o lo que se revela, lo que es la Torá oral o la de los hombres. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1. Y esto es muy importante dentro de la restauración, no vuelvo a decirlo, respecto a lo que es la circuncisión. Dice, ¿estamos ahí? Versículo 1. Hechos 15, versículo 1. Dice, y algunos decían de Judea y enseñaban a los hombres diciendo, si ustedes no se circuncidan según la costumbre de ¿quién? La costumbre de la ley. No dice de la ley. Dice, y algunos decían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo, si ustedes no se circuncidan, y esto hablaba respecto al pueblo gentil que estaba creyendo y poniendo su confianza en el Mesías. Dice, si no se circuncidan, según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Ya que hay algo malo. ¿Por qué hay algo malo? Porque tu salvación ya dependía de hechos y no del Mesías. ¿Cuántos vamos entendiendo ahí? Ya estaba algo malo. ¿Quién sabe que no es por hechos ni por obras que se adquiere la salvación? Puesto que ya no sería don de Elohim o don de Dios, sino que la salvación fue hecha ¿por quién? Por medio de Él. Y no por obras, porque dice la palabra para que nadie se gloríe. Y en uno de los que estaban aquí, respecto a hechos, muchos que estaban regresando decían, bueno, si quieren ser salvos tienen que ser circuncidarse. Y ahí el evangelio que el apóstol Pablo vino a predicar y el cual Yeshua vino a ser merecedor y vino a hablar y le fue entregado al apóstol Pablo, ya era por hechos y ya no por Elohim. ¿Cuánto estamos entendiendo ahí? Ya dependía de hechos. Vamos al versículo 2, a continuar. Versículo 4 dice, y Pablo y Bernabé
tuvieron gran desacuerdo y debate con ellos. Y aconteció, dice, y Pablo y Bernabé tuvieron gran desacuerdo y debate con ellos. Y aconteció, esto se le conoció como el Concilio de Jerusalén. Esto de Hechos capítulo 15 es conocido como el Concilio de Jerusalén respecto al debate que se hubo, que si tenían que circuncidarse, si no tenían que circuncidarse o qué tenía que pasar. Dice, y Pablo y Bernabé estuvieron en gran desacuerdo y debate con ellos, y aconteció que a causa de este desacuerdo, Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos, dice, se dirigieron a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén, y a la congregación les envió acompañantes, y viajaban por toda Fenicia y también entre los samaritanos acerca del arrepentimiento y de los gentiles, causando así gran regocijo a todos los hermanos. Vamos a continuar, versículo 4. Dice, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles y por los ancianos, a quienes les contaron todo lo cuanto Elohim había hecho con ellos. Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjate cómo los fariseos, dice que eran, ¿quiénes habían creído? Los fariseos eran personas judías. ¿Y qué dice que pasó con los fariseos? Eran personas o eran judíos que habían creído en el Mesías. Y vamos a leer esta parte, dice, y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ¿qué? La ley de Moisés. ¿Quiénes eran los fariseos? Primeramente, era un grupo o una secta de los judíos, eran de los sacerdotes, eran rígidos, no tanto como el Sanedrín, pero rígidos a la ley. Y vemos que fueron judíos o fariseos que creyeron en el Mesías, pero aunque creyeron, aunque creemos en Yeshua, dijeron ellos, como el Mesías, es necesario para los gentiles que se les tenga que circuncidar. Y ahí ya no era gratuito. ¿Cuántos entendemos eso? En otras palabras, ¿verdad? ¿Quieren serse parte del pueblo? Pues que les cueste igual que nosotros, que si circunciden. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya no era el evangelio, ya no era gratuito, dependía de qué. El evangelio del Mesías depende de qué. No depende de obras, de ser salvos, de que tienen que ser circuncidados y de apartarse. Y esto se apartaba del evangelio de nuestro Mesías. El evangelio del Mesías, ¿qué? Di conmigo, es gratuito, es de un teshuvah y de un arrepentimiento y de un retorno a los caminos de Yahweh, de una dependencia de la sangre de Yeshua para ser salvos. Solo su sangre nos salva, y una vez que entramos nos encomienda precisamente su Torah como nuestra enseñanza. Por eso Yeshua dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Porque el evangelio del Mesías no depende de hechos. Depende de un teshuvah y de un arrepentimiento. ¿De dónde? De corazón. No de hechos. No de decirme circuncido y soy salvo y pertenezco al pueblo de Elohim. El evangelio del Mesías dependía de un teshuvah y de un arrepentimiento. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Cuántos vamos entendiendo bien hasta ahí? El tema de la circuncisión, y puedes apuntar 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Eso es lo que Yeshua dijo, ¿verdad? Si me aman, guardarán mis mandamientos. 1 de Juan 1, del 1 al 3. El tema de la circuncisión rápida, una vez que el gentil conocía a Yeshua, aunque la circuncisión es un requisito de la Torah. ¿Cuántos recordamos que es un requisito de la Torah respecto a la enseñanza de Génesis, capítulo 17, como tú y yo podemos entender? Es en el caso de los gentiles, se entendía que obligarlos a circuncidarlos inmediatamente se iba a convertir en piedra de tropiezo para su conversión, dado que las condiciones físicas en la cirugía de los adultos, esto es una condición que el Pablo trató respecto a ello. Porque ¿cuándo tenía que ser circuncidado un varón? ¿A los cuántos? 8 días. Y obligarlos a las personas adultas que estaban poniendo su confianza en el Mesías era un tema ya de cirugía.
porque iba a ser algo que muy doloroso. E iba a ser piedra de tropiezo de tal manera que ya iba a caer ¿qué? En las obras y no en la misma Torah. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Lo que Yeshua y el apóstol Pablo dijeron que tenían que dejarse y que ya no estábamos más por ellas. ¿Cuántos vamos entendiendo ahí esta parte del mensaje? ¿Sí vamos bien? Vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 5. Pablo insistía que no se tenían que volver judíos y algunos judíos, no los discípulos, les insistían en la circuncisión y el hecho de convertirse al judaísmo para poder ser aceptados. Es por esta razón que el apóstol Pablo afirma a los gentiles lo que Gálatas capítulo 5 nos habla. Gálatas 5, fíjate, nunca es la intención de Pablo decir que estamos libres de los mandamientos. Pablo lo que estaba hablando era de la libertad que ahora teníamos del yugo de la tradición de los hombres y no de la misma Torah de nuestro Padre. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5. Dice, permanezcan pues firmes en la libertad con la cual el Mesías nos hizo libres y no se sujeten más otra vez al yugo de ¿qué? De la esclavitud. Vuelvo a repetir, nunca es la intención del apóstol Pablo decir que estamos libres de los mandamientos. Pablo estaba hablando de la libertad que ahora se tenía del yugo de la tradición de los hombres y no hablando respecto a la Torah de nuestro Padre, que muchas veces se malinterpreta y se dice que ahora estamos libres de los mandamientos. No, nunca el apóstol Pablo. ¿Cuál era el tema principal de esto? La circuncisión. Y de que tenían que hacerse obras para poder tener una salvación. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Libres precisamente de las obras de la ley, de lo que se conoce como Simchat Torah, o que son obras de la ley, obras impuestas por los hombres. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice, por tanto que nadie los inquiete en relación a comida o bebida o en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días, ¿qué dice la palabra? O días de reposo. ¿Por qué? Eso era una esclavitud, la ley de los hombres o de la tradición de los hombres, las leyes enseñadas o agregadas a la Torah. En el versículo 16 no está diciendo que esto es malo. Muchas veces se saca de contexto y se dice, ya ves que nadie te juzgue porque no tienes que guardarlos. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está diciendo que esto es malo, nos está diciendo que esto se constituía en nuestro juez, o que nadie se constituye en nuestro juez, o que nadie los engañe, si los guardan o no los guardan. Porque ¿qué era una de las cosas que se prevalecía? Recordemos que te dije, el apóstol Pablo nunca vino a decir si tenían que guardarse días de reposo, si no tenían que guardarse días de reposo, si tenían que guardar